Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al webinar Aprender en Comunidad, Convivencia, Buen Trato y Bienestar como Condiciones para el Aprendizaje, organizado por la Subsecretaría de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Saludamos a quienes nos acompañan desde distintos territorios del país, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y demás integrantes de las comunidades educativas. La entrada en vigencia de la ley número 21.809 nos invita a fortalecer una comprensión compartida de la convivencia, el buen trato y el bienestar como condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Durante este webinar revisaremos evidencia, conoceremos los principales alcances de la nueva ley, compartiremos experiencias de establecimientos educacionales y abordaremos los desafíos de su implementación. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a María Luisa Orellana, directora del CPIP, a entregar las palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este seminario. Es una instancia que nos reúne en torno a uno de los desafíos más importantes del sistema educativo hoy día: construir comunidades donde sea posible aprender. Porque la escuela, los liceos, los jardines son ante todo espacios de encuentro entre personas. Es con esta premisa y desde la comprensión de que hoy contamos con la ley 21.809 publicada el 1 de marzo y vigente desde el 1 de julio de este año, que hemos establecido una jornada para poder avanzar en el trabajo en torno a la implementación de esta ley. Esta ley que establece el marco normativo que está destinado a fortalecer la convivencia, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas en nuestro país. Y en este contexto es que queremos comenzar esta jornada yendo a su sentido más profundo, que es reconocer que solo se puede aprender y solo puede haber aprendizajes reales y profundos en ambientes donde hay respeto y donde hay bienestar. Y que en consecuencia construir comunidades educativas caracterizadas por relaciones que sean sanas es una condición esencial para que exista calidad educativa. Y por eso estamos hoy día acá, porque en concordancia con el mandato de la ley, el SAC, configurado por el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, desarrollamos una estrategia articulada y colaborativa para poder trabajar en relación a la convivencia y los ambientes seguros para el aprendizaje en el marco de la ley. Y esto porque la propia ley, en su artículo 2º transitorio, establece que estas tres instituciones tenemos la responsabilidad de trabajar de manera conjunta desde su publicación y hasta su entrada en vigencia en un proceso de difusión, capacitación y consulta que sea dirigido a los establecimientos educacionales y sus integrantes. Y quisimos trascender ese mandato y ampliar hasta fin de año este trabajo, porque estamos convencidos de que para que la ley se pueda comprender, se pueda instalar en las distintas comunidades educativas, se requiere un esfuerzo país grande y bien sistemático, que sin duda va a ser necesario mantener con algunos de estos mismos esfuerzos u otros nuevos, hasta que esta norma se apropie y sea parte de las distintas comunidades educativas. Es así que hoy se materializa una de las acciones específicas de la estrategia que hemos referido, que en su diseño se planteó tres objetivos fundamentales. Los objetivos que tienen que ver con promover el conocimiento de la ley, por un lado, que lo que tiene que ver con cómo está regulando esta ley, qué es lo que está regulando y qué implicancias prácticas tiene. Por otro lado, establecer herramientas y soportes para fortalecer las prácticas pedagógicas y la generación institucional de distintas acciones para que la gestión de la convivencia, el buen trato y el bienestar se haga realidad en las comunidades educativas. Y por último, articular una oferta formativa interinstitucional que junto con ser coherente y pertinente tenga un alcance nacional. Han habido una serie de acciones en que hemos estado trabajando todo este tiempo, acciones que muchos de ustedes pueden conocer, pero les vamos a contar en términos generales a qué refieren. Por un lado, tuvimos un ciclo de seminarios regionales en que la superintendencia fue la encargada
y responsable de llegar a las 16 regiones del país con el seminario que se llamó Desafíos de la Convivencia Escolar, una responsabilidad de toda la comunidad. En ella participaron autoridades, académicos y representantes de más de 600 establecimientos y abordamos temas referidos a los nuevos equipos de convivencia, los planes de gestión, la resolución colaborativa de conflictos, la actualización de reglamentos internos y los canales de denuncia existentes. También generamos una serie de cursos, fue en realidad como un conjunto de malla formativa que tuvo 2 cursos troncales y 5 complementarios que trabajamos en conjunto entre la agencia, el CPIP y la Superintendencia de Educación, y al poner estos cursos a disposición tuvimos la posibilidad de llegar a cerca de 6.000 docentes y asistentes de la educación buscando fortalecer la gestión de la convivencia en el marco de esta ley. Además, la superintendencia habilitó canales de atención para la respuesta a las consultas de los establecimientos durante el periodo de implementación de esta ley. Y bueno, estamos hoy en esta webinar que nos reúne a todos y que también tiene un alcance de nivel nacional. ¿Qué viene hacia adelante? Hacia adelante vienen 2 acciones en particular bien importantes. Una son las jornadas territoriales, ya que durante el mes de agosto, a través de las DEPROV, se van a realizar 16 jornadas, una por región, en que en base a un diseño establecido por los integrantes del SAC, vamos a estar orientando y informando a las comunidades educativas sobre los alcances de la ley y se van a entregar también orientaciones e insumos para poder implementar de manera voluntaria talleres dirigidos a cada una de las comunidades hacia el interior, con un alcance territorial lo más amplio posible. Y son entonces estos talleres que van a ser promovidos desde el Ministerio, la agencia y la superintendencia, los que nos permitirán llegar a cada uno de los espacios educativos en concreto. Están dirigidos a equipos directivos, docentes, apoderados, estudiantes, niños, niñas y asistentes de la educación, con un foco en la difusión y la apropiación de la ley y la promoción de la convivencia y el buen trato. Entonces, vamos a facilitar todo el material y cada comunidad educativa, cada establecimiento podrá optar por hacerlo, no es una obligación, es una invitación, pero tendrá también el acompañamiento de los departamentos provinciales en su ejecución. Entonces, la invitación de hoy día, para ir terminando, es a pensar juntos cómo hacemos que los establecimientos educativos sean lugares de pertenencia, donde todos nos sintamos acogidos, donde valga la pena estar, donde sea posible aprender y donde cada persona se sienta cuidada. Ese es el espíritu de la ley y el propósito de este seminario. Así que esperamos tener una muy buena jornada y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, directora. Toda política pública necesita dialogar con la evidencia. Para comprender los desafíos que hoy enfrenta el sistema educativo, revisaremos la evidencia disponible sobre convivencia escolar. Invitamos ahora a Gino Cortés, de la Agencia de Calidad de la Educación, quien presentará la exposición ¿Qué está pasando hoy? Informe de monitoreo de la convivencia educativa 2025. Gracias, Gino. Muchas gracias por la presentación, Paulina, y también es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio, este webinar, junto a María Luisa Orellana del CPIP, junto a Mauricio Irarrázaval, el nuevo superintendente nombrado recientemente también, junto a Magdalena Plan de la DEG y todo el equipo que ha estado detrás de la presentación y de este espacio para poder compartir la información. En el rol que hoy día me compete, como bien dijo Paulina, vamos a entregar los resultados del monitoreo de la convivencia educativa en el marco de la ley 21.809, que también modifica la ley 20.529 de la ley SAC, que también nos mandata a monitorear cada 2 años la convivencia educativa. De este modo también damos cumplimiento a la ley y al mismo tiempo informamos a todos quienes hoy día forman parte del webinar y los sistemas educativos de los resultados. Para poder ver estos resultados, podemos mencionar que, como primera pregunta, es como, ¿qué es el monitoreo de la convivencia educativa? Y en este contexto, la definición es una síntesis de escalas que nos permiten describir y caracterizar la convivencia escolar. El objetivo es más bien hacer un seguimiento del proceso de interacción al interior de las comunidades educativas.
¿Cuáles son sus principales características? Por una parte, podemos ver que se incluyen preguntas del programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, como al mismo tiempo está compuesto por variables que describen y caracterizan la convivencia escolar a nivel nacional. En tercer lugar, también permite monitorear cambios en las percepciones sobre la convivencia educativa. Y en cuarto lugar, que ahí no aparece, en el fondo también nos permite entregar información al sistema acerca de los cambios en las percepciones y poder ir monitoreando cada 2 años este sistema educativo. Para mayor entendimiento, quiero que se familiaricen también con la simbología de la presentación, en donde en esta flecha en verde que apunta hacia arriba estamos hablando de un aumento significativo, la flecha roja que apunta hacia abajo de una disminución significativa. Cuando no hay variación significativa, entonces está esa flecha en gris que está en horizontal, y también cuando hay una subdimensión nueva sin comparación con el 2023, entonces no tiene comparación, por lo tanto se informa con ese símbolo de NA. La significancia corresponde a las pruebas estadísticas que también son reportadas en el informe del 2025. ¿Por qué es importante monitorear la convivencia educativa? Este es un aspecto crucial en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes por su relación con el bienestar y su impacto a nivel conductual, actitudinal, afectivo y cognitivo. ¿Por qué importa? En primer lugar, por un concepto que ha estado que ha estado mediáticamente también muy manejado, que se refiere a la violencia en la escuela. Esto evidentemente afecta tanto al bienestar como al aprendizaje, ya que puede generar niveles más altos de ansiedad, menor autoestima y también menor satisfacción con la vida, según lo que reporta la UNESCO. También los estudiantes en ambientes protegidos, como otra de las importancias, los mejores resultados académicos de que quienes están expuestos a situaciones de violencia es que hablan en los factores asociados de hasta 19 puntos más en el SIMS en lectura en cuarto básico y de hasta 13 puntos más en el SIMS de lectura sexto básico. Y aquí me detengo básicamente en un concepto que desde la Agencia de Calidad y en general desde el sistema de aseguramiento hemos comprendido de que entra en vigencia la ley, que es que calidad educativa tiene que ser mirado desde una perspectiva integral, porque efectivamente la convivencia escolar afecta los resultados de aprendizaje de niños y niñas, como lo estamos informando en estos factores asociados, que hemos entregado los resultados del CIMSE de este 6 de marzo del 2026 y también en los anteriores. El monitoreo de la convivencia en la evaluación del CIMSE, ¿qué es lo que evalúa? Para poder monitorear la convivencia, estamos usando una selección de escalas que están utilizadas para medir los indicadores de desarrollo personal y social, el clima de convivencia escolar y la participación y la formación ciudadana. Es decir, en estos mismos cuestionarios que se aplican a los padres y apoderados, a los estudiantes, a los docentes y a los directivos, también existen una serie y una batería de preguntas que nos permiten ir monitoreando la convivencia escolar. Estas escalas que se aplican en estos cuestionarios son variables relevantes, por ejemplo, satisfacción, bienestar, confianza, y que son utilizadas en la encuesta también del sistema de monitoreo de la convivencia del programa Habilidades para la Vida de la JUNAEB. ¿Cómo se evalúa? A través de los cuestionarios de calidad y contexto que acompañan la evaluación del CIMSE, considerando distintos actores de cuarto básico y de segundo medio, y el conjunto de escalas se organiza en 6 dimensiones y en 29 subdimensiones. De modo que en esta lámina les pido a todos que pongan atención porque luego el relato de la presentación se estructura en función de cada uno de estos hallazgos. ¿Cuáles son estas dimensiones? Las dimensiones son aquellas que aparecen como títulos principales: ambiente de respeto, ambiente seguro, ambiente organizado, gestión de la convivencia, bienestar, participación como parte de las dimensiones. Cada una de estas dimensiones tienen subdimensiones que ustedes pueden ver en detalle. Solo voy a mencionar, por ejemplo, en ambiente seguro, percepción de seguridad, experiencia de seguridad, percepción de la convivencia digital y experiencia de hostigamiento por parte de la familia. Y en ambiente organizado, por ejemplo, el ambiente organizado en la clase, la experiencia y uso de las normas de convivencia, los apoyos institucionales y el acompañamiento formativo en la convivencia. En esta entrega de resultados vamos a referirnos a aquellas que aparecen como más significativas o más relevantes, ya sea por el aumento o la disminución de los resultados. No me voy a referir en detalle a cada una de las subdimensiones, sin embargo, lo pueden descargar para mayor entendimiento en el informe que va a ser publicado también en la página web de la Agencia de Calidad, www.agenciaeducacion.cl. Vamos entonces con los resultados de las dimensiones.
En ambiente seguro, lo que podemos ver es que vamos a ver en este gráfico el porcentaje de respuestas favorables en una lectura jerárquica por actor, por nivel y por año de medición. Y en este contexto podemos ver los actores, que son los directores, los apoderados, los docentes y los estudiantes, en cada uno de sus resultados. Es así, por ejemplo, como podemos ver que los directores de los establecimientos educacionales tienen un aumento de los resultados en la medición del 2025, si lo comparamos con la del 2023, de 3 puntos porcentuales. Es decir, el porcentaje de respuestas favorables sobre ambiente seguro aumenta de un 63,48% en el año 2023 a un 66,48% en el año 2025. De la misma manera, podemos ver en el ámbito de los docentes de segundo medio que también hay un aumento significativo en la percepción de las respuestas favorables de ambiente seguro en los docentes, aumentando en 3,48 puntos porcentuales, de 66,71% en 2023 a un 70,18% en el 2025. Donde encontramos disminuciones, que son significativas, es en los estudiantes. En cuarto básico, los estudiantes en el año 2023 estimaron que el ambiente seguro, sus respuestas favorables eran de un 58,3%. Y en el año 2025, esta disminución es de un 57,76%, siendo una disminución significativa de 0,54 puntos porcentuales. Y en segundo medio también disminuye la percepción de ambiente seguro de un 65,71% el 2023 a un 58,59%, siendo una disminución de 7,12 puntos porcentuales en segundo medio. Ahora bien, si vemos en ambiente seguro, en la percepción de convivencia digital, y aquí voy a desagregar una de las subdimensiones que anteriormente comenté, tiene que ver con la percepción de convivencia digital del 2023 versus el 2025. Es así entonces como vemos que el 2023 un 57,3% de los estudiantes, ¿cierto?, percibía la convivencia digital como parte del ambiente seguro, pero tuvimos una disminución de un 12,2%, que es una disminución significativa y alta en el año 2025, lo que pone una alerta en el sentido de que los estudiantes de este nivel perciben que ha aumentado, ¿cierto?, la inseguridad o la violencia digital, la percepción de convivencia digital, disminuyendo un 45,1%. Esto tiene que llamar nuestra atención, considerando en el fondo que probablemente la señal que nos están dando a través de los cuestionarios de calidad y contexto, que no olviden, se aplica de manera censal a los estudiantes de cuarto básico y segundo medio y a sus familias y a sus docentes y directivos, nos está diciendo que aquí ha habido un aumento, ¿cierto?, en la percepción de inseguridad en la convivencia digital. Sí, tengo que decir un aspecto relevante en este punto, y es que la ley que prohíbe el uso de los celulares al interior de los establecimientos educacionales fue aprobada de forma posterior a la medición, de modo que nos vemos el efecto reflejado aquí sobre la prohibición del uso de los celulares en los establecimientos educacionales. Y en este sentido, con esta alerta en el fondo, lo que podemos ver también es que el 45,8% de las respuestas favorables en convivencia digital entre estudiantes de segundo medio, con esta disminución de 12,21 puntos porcentuales respecto al 2023, es la caída más grande de todo el monitoreo de la convivencia y significativa en todos los grupos socioeconómicos, como también pueden ver reflejada en la lámina que estamos comentando. Vemos entonces que el grupo socioeconómico alto en esta medición del 2025 creció, ¿cierto? Y de los grupos socioeconómicos creció en 5 puntos porcentuales respecto del 2023. Ahora bien, pasando a la siguiente dimensión, que hablamos de ambiente organizado, podemos ver que en ambiente organizado, en clases, el porcentaje de respuestas favorables, vemos aquí en la lámina a docentes y a estudiantes, podemos ver que más bien han habido aumentos significativos de las respuestas favorables, pero que son aumentos significativos que también nos llaman más bien a un comportamiento bien conservador en torno a los resultados, porque hablamos de un aumento de 0,07 puntos porcentuales que más bien se mantienen, según la simbología que les expliqué al principio, en cada uno de sus ámbitos. De modo que aquí no hay mayores variaciones y estamos viendo que
en el ambiente organizado los estudiantes perciben que se mantiene respecto a la medición del 2023 y los docentes así también lo reportan. Si pasamos a la dimensión de ambiente de respeto, entonces podemos ver en cada uno de los actores que han habido algunas variaciones significativas. Por ejemplo, en el caso de los apoderados, ellos consideran que esta medición aumenta las respuestas favorables de ambiente de respeto de un 88,92% en 2023 a un 92,14%, habiendo un aumento de un 3,21 puntos porcentuales. Y en apoderados hay un aumento de un 86,26% en segundo medio a un 89,93%, siendo una diferencia de 3,67 puntos porcentuales. Esto nos habla también en el fondo de los aumentos significativos que vemos en esta medición del monitoreo de la convivencia sobre el porcentaje de respuestas favorables en ambiente de respeto, como asimismo en los estudiantes, quienes los estudiantes de segundo medio reportan el mayor aumento de respuestas favorables al sentirse en un ambiente de respeto. En el 2023 nos decían que un 63,56% se sentían en un ambiente de respeto y ahora es un 71,25%, considerando un aumento de 7,69 puntos porcentuales. Algunos hallazgos de las subdimensiones de ambiente de respeto es que la mayor confianza en enseñanza básica, hay mayor confianza de los estudiantes y entre los docentes y los apoderados en enseñanza básica que en enseñanza media. Los resultados de las subdimensiones de confianza por grado podemos ver en cuarto básico las barras en azul oscuro y las de segundo medio en barra de color celeste. Podemos ver, ¿cierto?, que hay altos niveles de confianza. Por ejemplo, entre docentes, el 92,1% de los docentes de cuarto básico, ¿cierto?, reportan mayores niveles de confianza. De los docentes con estudiantes se reporta un 95,9% en el caso de cuarto básico y un 85,7% en el caso de segundo medio. Y entre apoderados también nos muestra un porcentaje de confianza de un 91% y entre apoderados en segundo medio un 88,2%. Ahora bien, si vemos los resultados en esta subdimensión de respeto, de percepción de respeto y buen trato en cuarto básico en comparación con segundo medio, también vemos que ha aumentado y hay una mayor percepción de respeto en los casos de cuarto básico y segundo medio, como bien dije anteriormente. En el trato entre docentes se percibe que este buen trato en el fondo aumenta en el caso de cuarto básico a un 79,5% y en segundo medio es levemente menor que un 75,6%. Entre los apoderados estamos cerca del 90%, un 89,9% de los apoderados de cuarto básico también considera mayor percepción de respeto y buen trato, y en segundo medio 87,3%, y la cohesión social entre estudiantes, fíjense que se reporta en un 67,3% de manera positiva y un 64,5% en el caso de segundo medio. Igual, de todas formas, podemos ver la comparación de la percepción de respeto y buen trato y vemos que son menores los niveles de cohesión social entre estudiantes, ¿cierto?, reportados por ellos mismos en esta medición. Ahora bien, si vamos a la gestión de la convivencia, podemos ver aquí en la gestión de la convivencia, también reportado por distintos actores, que los estudiantes son aquellos que muestran las diferencias significativas más importantes, viendo en los otros actores de apoderados y docentes más bien mantención de los resultados entre el 2023 y el 2025. ¿Qué podemos ver sobre los estudiantes? Me referiré solo a esto y el resto lo podrán ver también en la presentación. En cuarto básico vemos un aumento significativo de 7,18 puntos porcentuales entre el 2023 y el 2025, de un 78,83% a un 86,01%. Y en segundo medio, de 73,28% a 79,82%, habiendo una diferencia significativa, ¿cierto?, de 6,54 puntos porcentuales. Sobre algunos hallazgos de gestión de la convivencia en estas subdimensiones que les mencioné al principio, podemos ver también que hay diferencias transversales por grados en las percepciones de acciones de la convivencia. Y así como uno de los resultados más llamativos, por ejemplo, se refiere a los resultados que vemos de los apoderados,
quienes en un 74,3% de los apoderados de cuarto básico perciben que hay acciones, que el establecimiento educacional tiene acciones para gestionar la convivencia educativa en un 73,4%, 74,3% y en un 71,5% en segundo medio. Vamos a la siguiente. Ahora bien, si vemos estos mismos resultados, pero ahora desagregados por grupos socioeconómicos, vemos más bien que la percepción de los apoderados sobre los mecanismos constructivos de resolución de conflictos es más bien estable en todos los grupos socioeconómicos, siendo más favorables las respuestas, fíjense bien, en los grupos socioeconómicos bajos y altos. Y precisamente en cuarto básico, los apoderados del grupo socioeconómico bajo perciben que los establecimientos están desarrollando mecanismos constructivos de resolución de conflictos en un 78,6% y en el grupo socioeconómico alto en un 76,3%. Creo que es curioso y importante ver esta diferencia que se produce en los grupos socioeconómicos, pero a nivel general podemos ver más bien que los resultados son similares entre los distintos grupos socioeconómicos. Si vemos los resultados de bienestar, entonces aquí podemos ver los porcentajes de respuestas favorables. En bienestar podemos ver que la mayor diferencia significativa se ve en las preguntas que les hacemos a los estudiantes. Vuelvo a repetir que estas son preguntas que les hacemos a través de los cuestionarios de calidad y contexto a todos los estudiantes del país que están en cuarto básico y segundo medio en esta medición. De modo que los resultados censales son muy relevantes, ¿cierto? Como para poder ir pudiendo monitorear la convivencia acerca de lo que ellos perciben. Es así, por ejemplo, como en segundo medio, la diferencia entre el 2023 y el 2025 es de 4,87 puntos porcentuales, de un 64,8% a un 69,67% respecto del reporte que ellos nos dicen acerca de sentirse bien en el establecimiento educacional y también en relación a sí mismos. Ojo con este resultado. También medimos el bienestar en relación a la fatiga psicológica, en relación al porcentaje de respuestas favorables. Y aquí vemos también que por primera vez se miden los docentes, y aquí aparece sin información, porque solo se midió en el 2025. En los directores, en la fatiga psicológica, se reporta más bien que no hay variación. Es similar el porcentaje de un 68% a un 67,8% en el 2025. Y en el 2025, respecto a la fatiga psicológica, los docentes de cuarto básico, el 2025, nos reportan que un 55,99% de ellos sí responde afirmativamente esta pregunta. Y en segundo medio, fíjense que es de un 42,29%. Resultados que también pueden llamar nuestra atención para hacer un análisis posterior. En la dimensión de la subdimensión de bienestar, la fatiga psicológica de los docentes varía también según género y grado que enseñan. Estamos viendo aquí una lámina en donde se comparan tanto los hombres como las mujeres, en donde vemos que principalmente los hombres reportan sentirse mayor fatiga psicológica que las mujeres y varía según el grado, según lo que pueden ver en esa lámina. También se mide el burnout en docentes y también se hace la diferencia por grupos socioeconómicos y vemos cómo en el caso de cuarto básico, en el grupo de grupos socioeconómicos bajos es donde se reportan los mayores niveles de burnout y vemos que en el grupo socioeconómico alto, tanto en cuarto básico como en segundo medio, serían en donde se reportan los menores niveles. En el caso de cuarto básico, no así en segundo medio, en donde vemos que estos menores niveles se reportan en los grupos socioeconómicos medios y medio alto. Si nos referimos al bienestar escolar, presenta diferencias por grado y por grupo socioeconómico de los establecimientos. Aquí vemos también nuevamente el bienestar escolar en los distintos grupos socioeconómicos, reportando mayores niveles de bienestar el grupo socioeconómico alto, en el caso de cuarto básico, con un 86,8%, y también en el caso de cuarto básico, el menor bienestar estaría reportado por el grupo socioeconómico bajo, en el caso de cuarto básico. Llama la atención el grupo socioeconómico medio, quien en segundo medio reporta este porcentaje de un 71,7% en relación al bienestar escolar, ¿cierto? Siendo uno de los más bajos de la serie junto con el grupo socioeconómico medio alto. El bienestar subjetivo presenta diferencias también por grado y vemos en cuarto básico y en segundo medio entre hombres y mujeres, ¿cierto? Viendo que estos resultados son bastante similares entre sí. En segundo medio hay una diferencia mayor de un 63,1% en el caso de las mujeres y de un 69,6% en el caso de los hombres. Ahora bien, pasando a la dimensión de participación,
podemos ver aquí algunos resultados en relación a los porcentajes de respuesta favorable y vemos diferencias significativas en el caso de los apoderados, en donde en cuarto básico ellos reportan que aumentan los niveles de participación, que perciben que se aumentan los niveles de participación en un 54,8% respecto del 51,9% que reportaban en el año 2023. Y en el caso de los apoderados de segundo medio, fíjense que en el 2023 nos decían que la participación, que participaban en el establecimiento educacional en un 40,72% y el 2025 nos reportan que aumenta la participación a un 45,6%, ¿cierto? Siendo un aumento significativo de 4,89%. Ahora, si vemos en la subdimensión la identificación con el establecimiento entre la comparación del 2023 y del 2025, vemos que en los estudiantes hay una diferencia significativa que no es tan grande, pero que nos habla de un aumento del 2023 del 78,55% a un 79,64% el 2025, y en el caso de segundo medio de un 65 a un 69%. Ahora, sobre la participación estudiantil y de apoderados, comparando el 2023 y el 2025 por actor y por nivel, con una variación interferida entre ambos años, vemos aquí que la mayor proporción, el aumento significativo, se da en el caso de los apoderados de segundo medio, quienes nos reportaban percibían que la participación estudiantil era de un 27,84% y que aumenta un 31,79%. Creo que aquí también hay un llamado de atención al sistema en torno a que, y aquí lo desagrego un poco más, en el informe lo podrán encontrar presente, a que los estudiantes reportan que se generan en alta medida niveles de participación en los establecimientos educacionales, pero que sus decisiones o que sus propuestas no son escuchadas, y ahí a eso se debe en el fondo la disminución del resultado. Es decir, reportan que hay espacios para participar, pero que no necesariamente sus propuestas son escuchadas, y por eso este bajo porcentaje que vemos en esta lámina. En relación a la promoción de la participación, es decir, si en el establecimiento se promueve la participación, aquí vemos entonces esta comparación que sí, que se promueve la participación, pero anteriormente se condice también con lo que ya les habría comentado, que no necesariamente sus resultados o sus propuestas son escuchadas en el caso de los estudiantes. Hallazgo de la dimensión de participación según el grado y grupo socioeconómico. Vemos aquí que es bastante significativa la diferencia entre la percepción que tienen los estudiantes de cuarto básico respecto de los estudiantes de segundo medio. Aquí vemos que los estudiantes de segundo medio, por grupos socioeconómicos, todos nos dicen que el porcentaje varía entre el 21 y el 25% que participan. Es decir, consideran que los comentarios o las propuestas que hacen no son escuchadas, por eso también el porcentaje es bajo, sin perjuicio de lo que nos dicen los estudiantes de cuarto básico, que es una proporción mayor que varía entre el 47 y el 33% según el grupo socioeconómico, pero aún así podemos decir que es un porcentaje más bien bajo considerando la escala de 0 a 100 que los estudiantes pueden reportar. Algunas conclusiones, y con esto ya vamos llegando al final, que los resultados del 2025 lo que nos muestran es una valoración favorable de la convivencia educativa en todas las dimensiones evaluadas, que existen diferencias sistemáticas observadas entre cuarto básico y segundo medio. También, como tercera conclusión, que esto es la mayor alerta que nos entrega el sistema, se refiere a la convivencia digital, al deterioro significativo en la percepción de estudiantes en segundo medio respecto a las situaciones de maltrato o de violencia en redes sociales. Y creo que es sumamente relevante porque con estos resultados Chile también se suma a la discusión en torno a la participación de los estudiantes en redes sociales. Regulaciones que hemos visto, regulaciones legislativas que hemos visto que ya han emprendido otros países, ¿cierto? En donde se ha prohibido el acceso de estudiantes a las redes sociales, precisamente porque también en varios países del mundo están teniendo resultados similares como los que vemos en el caso chileno. Y en cuarto lugar, las mejoras en la cohesión social, en la gestión de la convivencia, el bienestar subjetivo y en la identificación con el establecimiento educacional. La gestión de la convivencia es valorada y es percibida por los estudiantes. Es así entonces como llegamos al final de esta presentación, sin dejar de decir que en el fondo con este primer monitoreo formal de entrega de resultados del monitoreo de la convivencia, podemos tener un termómetro acerca de lo que perciben los distintos actores del sistema acerca de las relaciones y de las interacciones.
Insisto en que esta información es una información tremendamente valiosa porque nos están hablando todos los estudiantes del país de cuarto básico y de segundo medio, los apoderados, los docentes y también los directivos. De modo que esta información también puede ser desagregada en los indicadores de desarrollo personal y social por cada establecimiento educacional. Y esto es parte de la contribución que hacemos en la agencia para poder promover la convivencia escolar en el sistema de aseguramiento y en este programa de Chile Aprende y Avanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino, por esta mirada que nos permite dimensionar los desafíos actuales de la convivencia educativa. La evidencia plantea desafíos, la ley número 21.809 entrega un marco para abordarlos desde una perspectiva preventiva, formativa y comunitaria. A continuación, invitamos a Mauricio Irarrázaval, Superintendente de Educación, quien nos dirigirá un saludo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por participar en este webinar. Esta ley es relevante porque la buena convivencia es la base para que nuestros estudiantes puedan aprender, desarrollarse y sentirse seguros en sus comunidades educativas. Y es por eso que durante este año hemos realizado 16 seminarios, uno en cada región del país, convocando a más de 600 establecimientos educacionales con el objetivo de orientar y acompañar a las comunidades educativas en la convivencia de la ley de convivencia. Esta participación demuestra que existe un compromiso de las comunidades educativas por fortalecer la convivencia y avanzar hacia espacios más seguros, respetuosos y propicios para el aprendizaje. Las cifras muestran la magnitud de este desafío. Durante el primer semestre del 2026, con corte el 30 de junio, la Superintendencia de Educación recibió cerca de 8.000 denuncias a nivel nacional. De ellas, más de 6.000 estuvieron vinculadas a convivencia escolar, lo que representa cerca del 78% del total de denuncias recibidas por la Superintendencia. La convivencia es una responsabilidad compartida. Autoridades, sostenedores, equipos directivos, docentes, asistentes, estudiantes y familias tenemos un rol en la construcción de comunidades basadas en el respeto y en el buen trato. La ley de convivencia entrega herramientas para fortalecer la prevención de la violencia y promover el respeto, poniendo especial énfasis en abordar y resolver tempranamente los conflictos antes de que estos escalen. Como Superintendencia de Educación, nuestro compromiso es acompañar y orientar a las comunidades educativas en este proceso, mediante instancias de capacitación y orientación que permitan llevar estas herramientas a la práctica. Queremos avanzar desde la reacción hacia la prevención. Una buena convivencia no solo permite abordar los conflictos de mejor manera, sino que genera las condiciones necesarias para enseñar, aprender y desarrollarse plenamente. El desafío es de todos. Construir comunidades educativas donde el respeto, el diálogo y el buen trato sean parte de la vida cotidiana, donde cada estudiante pueda sentirse protegido y acompañado. Les invito, entonces, a seguir la exposición de Constanza Ibarra, jefa subrogante de la División de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia, y quien ya ha estado en distintas regiones explicando el valor y los alcances de la nueva ley de convivencia. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Superintendente. Invitamos ahora a Constanza Ibarra, jefa subrogante de la División de Comunicaciones y Denuncia, quien estará a cargo de la exposición 10 ideas claves de la nueva ley. ¿Qué propone la ley 21.809? Adelante, Constanza. Hola, muchas gracias, Paulina. Voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve bien, por favor. ¿Pero se ve la pantalla completa o se estaba viendo? Parece que se estaba viendo la... Ya, eso. Ahora sí. Ahora vamos. Ya, perfecto. Bueno,
La idea de hoy día es presentarles 10 ideas claves de esta nueva ley, ¿cierto? Ya no tan nueva, vamos ya en el mes de agosto, pero bueno, seguimos aprendiendo, ¿cierto? Seguimos fortaleciendo la convivencia y estos 10 aspectos clave esperamos que les permitan tener una idea bien acabada de lo que esta ley quiere venir a instalar como de máxima prioridad. En primer lugar, se ha hablado harto de convivencia, ¿cierto? La agencia nos mostrado unos datos súper interesantes y lo primero que salta a la vista es que esta ley dice que la convivencia en el fondo es tarea de todos, ¿cierto? Por lo tanto, busca fortalecer los equipos de convivencia al señalar que ya no va a ser un encargado, sino que se habla de un equipo y que todos los establecimientos tienen que contar este equipo que va a estar a cargo de la convivencia educativa. También habla de que tiene que ser liderado por esta persona que está a cargo de la coordinación de la convivencia educativa. Por primera vez se habla de un perfil profesional, ¿cierto? Teníamos siempre muchas consultas de quiénes eran estas personas que podían desarrollar estas labores y hoy se enmarca dentro de un profesional que es de la educación, del área psicosocial o psicopedagógica, ¿cierto? Que tenga formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa. Se le dota, ¿cierto?, de una jornada completa con dedicación exclusiva. em, y si bien la regulación laboral escapa a veces un poco, ¿cierto?, estos seminarios, si bien es súper importante que se tenga claro que en el fondo acá es altamente probable que quienes ya están contratados vayan a tener que tener una modificación en su contrato para poder ajustarse a estas condiciones. Em, También otra cosa que es súper importante acá referirnos es que este equipo va a tener a cargo cuatro como tareas súper importantes. En primer lugar, y es algo que antes quedaba muy en manos del encargado o encargada de convivencia, es la implementación del plan de gestión de la convivencia educativa. Pero viene con un guiño bien interesante, ahora que estábamos hablando de participación, porque invita, ¿cierto?, a incorporar dentro de esta conversación a los estudiantes ya apoderados. Y en el fondo les dice, súmense a estas actividades. Ya no es un plan que lo crea solo este equipo de convivencia, sino que es un plan que la ley lo que busca es que se forme por parte de quienes se ven afectados también por conflictos de convivencia diariamente, como son los estudiantes y también, lamentablemente, los asistentes y docentes, que han visto también, ¿cierto?, removido un poco su espacio de trabajo con estos conflictos. También este plan y el trabajo en el fondo de este equipo busca la prevención, ¿cierto? Entonces, la idea es implementar estrategias preventivas en el plan para poder ir cada vez avanzando a disminuir los riesgos de problemas de convivencia más, como cada vez más en escala, ¿cierto? Y por otro lado, los invita a promover la resolución colaborativa de conflictos, que como algunos de ustedes pueden ya saber, es una forma que tenemos de resolver los conflictos a través del diálogo y logrando cada parte entregar un espacio, ¿cierto?, de lo que, como de su esfera de poder para poder generar acuerdos que vayan en beneficio de los estudiantes, de su formación, de su educación. Y finalmente también este equipo tiene algo bien interesante a cargo, que es que va a poder proponerle también al equipo directivo modificaciones al reglamento interno. Y esto no es menor porque en el fondo la ley les está dando como un espaldarazo también a estos equipos para que, viendo lo que ellos conocen, ¿cierto?, en la implementación de estos planes, puedan también incentivar esas modificaciones para que vayan hacia lo que ellos mismos ven que los apoderados y los estudiantes validan como reglas de convivencia, como reglas del juego en el establecimiento. Bueno, además de la jornada completa y la dedicación exclusiva que tiene que tener este profesional, la ley permitió, ¿cierto?, que la diferencia horaria en aquellos casos en que estos profesionales no estaban con las 44 o 45 horas que tenían que, en el fondo, que constituyen una jornada completa, se pudiera financiar con la subvención escolar preferencial. Y
pero solo se refiere a eso, así que por lo tanto en los casos en que los establecimientos no tengan subvención escolar preferencial, esto tiene que financiarse con una subvención general. ¿Ya? Así que ahí esa es una cosa que nos habían preguntado harto en los seminarios regionales, así que también es importante dejarlo claro, ¿ya? Y otra cosa que también salió harto como se consultó, entonces aprovecho de mencionarlo ahora, es que cuando se habla de que es un equipo, en el fondo se busca que no sea una persona sola, ¿cierto? Se busca fortalecer y que esto esté compuesto, por ejemplo, por duplas psicosociales que vayan a acompañar a este coordinador de la convivencia, pueden ser asistentes sociales, personas que en el fondo vayan todos como encaminados a lo mismo. Y finalmente dejar o sea, informar que existen también algunas excepciones, ¿cierto? En que no va a ser necesario contar con este equipo porque se trata de establecimientos que están en contextos de encierro, son rurales o son aulas hospitalarias y por lo tanto no existe posibilidad alguna de poder cumplir con este estándar, por lo tanto ahí continúan designándose a un coordinador de convivencia educativa entre los profesionales del establecimiento que estén con una jornada o destinación acorde a las funciones que les va a tocar desempeñar. Bueno, adelantamos un poquito, ¿cierto? Que a este equipo, ¿qué es lo que le toca hacer? El plan de gestión de la convivencia educativa, si bien no es algo novedoso para ninguno de nosotros, que los establecimientos lo tengan que tener, sí menciona cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener, habla efectivamente, como señalé, sobre las estrategias de prevención, sobre estos mecanismos para resolver de forma colaborativa los conflictos, habla de acciones que van a promover el buen trato, que muchos establecimientos hemos visto, por ejemplo, en las buenas ideas que nos llegan acá a la superintendencia, eh, cuentan con actividades que promueven el buen trato y que podrían incluirse dentro de este plan de gestión de la convivencia, porque a veces pareciera que es un documento muy complejo, pero tiene que ser, como siempre decimos nosotros, un traje a la medida al establecimiento educacional. Entonces tiene que ser en base a lo que esa comunidad necesita y a lo que esa comunidad siente que puede hacer. Y saliendo un poquito del área de la prevención y, ¿cierto?, como del promover el buen trato, también este plan de gestión de la convivencia tiene que buscar mecanismos o medidas de resguardo frente a situaciones de riesgo o violencia escolar. Tal como señaló la directora del CPIP, existen cursos sobre cuál es el contenido específico del plan de gestión de la convivencia para que quienes puedan y estén interesados los vayan a visitar, porque ahí se explica como con harto detalle y más profundidad. Por otro lado, un tercer punto bien elemental es que la convivencia deja de verse como algo que es solamente responsabilidad de una parte del establecimiento, sino que se habla de que todos tenemos esta responsabilidad de propiciar un clima que promueve la buena convivencia y el buen trato. Y por lo tanto, como les señalaba, la participación de los apoderados y de los estudiantes adquiere relevancia, porque si bien los estudiantes van a tener que, de acuerdo a su etapa de desarrollo, ir comprometiendo acciones, son también parte de la solución. Y lo mismo ocurre con los padres, madres y apoderados, que la idea es que se involucren también en resolver o en proponer formas de resolver los conflictos que están ocurriendo. Y así también no queda solamente en manos del equipo convivencia, sino que también sus colegas asistentes de la educación, los equipos docentes y sobre todo el equipo directivo tiene que hacerse parte de esto y todos van a tener una responsabilidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, es clave, o sea, como recapitulando un poquito los tres elementos que hemos visto, existe esta intención en la ley de hacernos a todos parte de la solución y parte de la prevención. Por lo tanto, si los estudiantes ven que hay un riesgo, poder participar a través de sus instancias, de los centros de estudiantes, por ejemplo, o el consejo escolar, o en sus directivas de curso,
con iniciativas que promuevan la buena convivencia. Y lo mismo los padres, buscamos que también se organicen a través de su centro de padres, madres y apoderados, y puedan también plantear cuáles son las situaciones que les preocupan, pero también cuáles son posibles soluciones que ellos ven a estos problemas, porque es mucho mejor pensar con muchas más cabezas y que en el fondo al proponer soluciones, también yo puedo hacer a los estudiantes, a la familia, a los asistentes y a los docentes comprometerse con llevar a cabo estas acciones. Un cuarto eje se refiere a que hay una idea ya bastante instalada de que en el fondo los comportamientos que contravienen la buena convivencia escolar deben ser sancionados con medidas disciplinarias, ¿ya? Si bien eso no deja de ser cierto, esta ley plantea una cierta diferencia entre los diversos tipos de conflictos. No es lo mismo una discusión que tengamos por una diferencia de opinión a un hostigamiento reiterado de forma digital, a una agresión física, a excluirte, por ejemplo, de una conversación o excluirte durante todo el día y que nadie te hable. Hay como distintas formas de abordar distintos problemas de convivencia. Por eso esta ley busca que como estamos en una escuela y estamos frente a personas que están formando a su criterio, no solo ataquemos, ¿cierto? Y sancionemos como lo ya ocurrido, sino que este enfoque formativo sea a través de lo que hablamos recién, de la prevención, del compromiso de cada una de las partes involucradas a ceder una parte de su terreno, por así decirlo, y buscar soluciones conjuntas, a aprender a veces a decir las cosas de otra forma, a pedir disculpas. Por lo tanto, cuando hablamos de enfoque formativo, no es solamente, o quiero dejar muy claro y ser muy enfática en que no hay una, como una intención del legislador de a través de esta ley dejar de lado las medidas disciplinarias, pero sí busca que en el fondo, como estamos en edad de formación y son niñas, niñas y adolescentes, se busque en primer lugar la prevención, en el plan de gestión de la convivencia, con el compromiso de los estudiantes, la gestión colaborativa de conflictos se instale como una forma de convivir en el aula y se den prioridad a estas medidas que son formativas, porque tenemos bastante evidencia que el aprendizaje socioemocional permite tomar rumbos distintos, que a veces la acción punitiva, si bien puede tener un efecto, y sobre todo en comunidades educativas donde se han visto, ¿cierto?, conmocionadas por cosas que son más graves, puede tener en efecto una consecuencia como de percibirse más seguro, ¿cierto?, de sentir que no hay una tolerancia a la violencia, pero sabemos que también hay ocasiones en que hay que dar prioridad o segundas oportunidades en el fondo a personas que están todavía en formación. Y estas acciones tienen que estar establecidas en el reglamento interno, así como aquellas que en el fondo denominamos siempre medidas disciplinarias, ¿ya? Estas medidas formativas tienen que regirse por dos principios que son claves. El primero es de la igualdad y el segundo es el de la no discriminación arbitraria. Es decir, tienen que ser mecanismos que también nos sometan, no podemos en el fondo obligar o someter a alguien a como doblegar su voluntad o maltratarlo, por así decir, por lograr en el fondo esta formación. Tienen que ser en pleno resguardo de sus derechos fundamentales, y hay un límite muy claro a cuando no, como que no se puede ya tolerar, ¿cierto? Y tenemos que proceder a la disciplina, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que estos mecanismos dejan de tener ya como preponderancia cuando tenemos casos que son constitutivos de delito o existe una vulneración a los derechos fundamentales de algún miembro de la comunidad educativa. Entonces la ley es bien enfática en marcar como esa línea, esa distinción. Por otro lado, un quinto eje
se refiere a un poco el motivo, si uno se lee el mensaje de la ley o el diagnóstico que tiene la ley y por qué cree que se requiere en el fondo esta modificación legal, es que tuvimos muchos casos, ¿cierto?, de violencia escolar y empezamos a ver que esto permeaba también a los docentes. Por lo tanto, se empieza a hablar de bienestar y salud mental, pero para todos los estamentos de la comunidad. De esta manera, y como educación siempre es un área donde llega de todo un poco, pero no puede hacerse cargo de todo, se habla de una coordinación interinstitucional, ¿cierto?, con el área de la salud para poder entregar orientaciones y directrices para el bienestar psicosocial de los estudiantes, pero también el bienestar psicosocial de los trabajadores del establecimiento, de las personas que lidian día a día también con tener que ser cuidadores y tener que ser protectores de los derechos de los estudiantes. Por lo tanto, tenemos nosotros una claridad respecto de que cuando ocurren situaciones con docentes o asistentes de la educación, existe una activación, ¿cierto?, de un protocolo. Hay procedimientos que se ciñen por la ley Carín y la verdad es que estos procesos se hacen de forma conjunta, pero tienen objetivos bastante distintos. El ámbito laboral tiene más relación, ¿cierto?, con aquellas medidas de higiene y seguridad que se pueden tomar, mientras que estas medidas de resguardo en el ámbito educativo son más relacionadas con establecer límites claros también en las responsabilidades que pudieran tener apoderados o estudiantes que han afectado el bienestar de un docente o un asistente de la educación. Entonces ahí, por ejemplo, las situaciones que ocurren entre pares docentes o asistentes de la educación o entre una jefatura y un docente, la verdad es que se enmarcan mucho más en el ámbito laboral, pero sí nosotros tenemos que asegurarnos que este buen trato y este bienestar emocional sea como un equilibrio entre cómo los estudiantes, los apoderados y los docentes y asistentes se tratan. En el fondo, que todos también tengan derecho a ser tratados con el debido, como con el debido respeto, ¿cierto? Y se encuentren también en un ámbito que esté libre de todo tipo de violencia. Aquí me voy a detener un poquito más porque esto ha generado harta duda, pero tengo una lámina súper buena para poder explicarles bien cuándo tienen que estar actualizados los reglamentos internos, ¿ya? Bueno, en primera instancia, hablarles que los reglamentos internos han tenido una regulación bien larga. Desde el año más o menos 2018, la superintendencia cuenta con esta circular de reglamentos internos que en el fondo estamos en proceso de actualización. Hace un tiempo también el decreto 315 reguló un contenido mínimo del reglamento interno, ¿cierto? Dio la bajada un poco a la Ley General de Educación, que lo decía como en términos bien generales, pero esta ley que en abril se promulgó y que a partir del 1 de julio ya está vigente, nos dice que ahora hay contenidos mínimos novedosos. ¿Y por qué digo novedosos y no nuevos? Porque la verdad es que se habla de asuntos que como superintendencia ya se habían en el fondo exigido a través de la circular y esta ley viene un poco a respaldar que se prohíban, por ejemplo, todo tipo de violencia, acoso y discriminación en los reglamentos internos, que tengan los derechos y los deberes de cada miembro de la comunidad educativa claramente establecido, un poco las reglas del juego de esta sociedad que es el colegio, y por otro lado, medidas formativas y disciplinarias, haciendo esta diferenciación, ¿cierto?, que comentamos en los puntos anteriores, entre lo que tiene que ser punitivo y tiene que ser muy claro que no se puede cometer, por ejemplo, la comisión de un delito, mientras que en otros casos sabemos que tenemos que apuntar hacia formar ciudadanos que puedan ser capaces de reflexionar el error que cometieron y logren actuar de una manera diferente la próxima vez que algo así ocurra. La ley establece periodos de implementación de esta obligación que son diferidos, porque si bien hoy día ustedes pueden leerse la ley y saben todo lo que tiene que estar, estos reglamentos no tienen que estar actualizados hoy, sino que la ley fijó, vamos a ver una línea de tiempo, fijó un plazo especial para poder tenerlos listos y eso lo dejó en un artículo en particular, ¿ya?
¿Qué cosas son importantes mencionar sobre esta actualización de los reglamentos internos? Em, no solo el reglamento interno, o sea, no solo el plan de gestión de la convivencia, perdón, que comentábamos antes, requiere la participación de apoderados y estudiantes. También en el caso del reglamento interno, hace varios años hemos insistido en que estas reglas de convivencia tienen que ser acordadas por la comunidad para que sean validadas y respetadas por todos ellos. Por lo tanto, es esta vez el sostenedor quien a través del director y el equipo directivo del colegio o del establecimiento educacional tiene que asegurar un desarrollo adecuado de procesos participativos para que puedan actualizar tanto el plan de gestión de la convivencia como el reglamento interno. Esto tiene que ser al menos cada 4 años y tiene que realizarse una participación que sea por curso, por nivel o ciclo. La idea es que esto permita recoger experiencias y también necesidades particulares de la comunidad educativa. Es decir, que se nutra el reglamento interno de la realidad de las personas que han adherido a este proyecto educativo y en el fondo pueda responder a las necesidades y efectivamente se transforme en un traje a la medida. La idea es que los directores con el equipo de convivencia y la colaboración del consejo escolar, ¿cierto?, que representa cada uno de los estamentos, lidere este proceso y se propongan ejes de trabajo y mecanismos para poder permitir a toda la comunidad educativa participar. Incluso existe la posibilidad, de hecho, de incorporar integrantes que no forman parte exclusivamente de un curso nivel, pero la idea es que esto sea un trabajo como un levantamiento bien similar a lo que en algunos casos se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando se hacen estas encuestas SEAL de clima, ¿cierto? Que uno hace como el levantamiento, luego hace una propuesta, se valida, se aplica, y lo más importante, al menos a mi parecer, es posteriormente evaluar cómo sintieron que fue este trabajo de levantamiento, cómo sintieron que quedó este trabajo colaborativo y si efectivamente funcionó o no funcionó la forma en que lo realizaron. Yo creo que la evaluación en los datos, ir mirando cómo ha mejorado o se ha deteriorado la convivencia es clave para que un colegio pueda tomar algunas decisiones sobre lo que siente que está haciendo bien y lo que no. Bueno, ahí hay harta más normativa específica sobre esto, está en el artículo 16H de la Ley General de Educación, pero lo más clave en el fondo es como que se queden con este tema de la participación, que sepan también que el director va a presentar un informe también con los principales resultados de este proceso participativo. Se pueden observar ese informe y se pueden acoger o rechazar por parte del consejo escolar, pero lo importante en el fondo es que tiene como todo este ciclo de vida participativo y de validación por parte de la comunidad educativa a través del consejo escolar y que busca que en el fondo algo que se ha diagnosticado hace tiempo se resuelva, que es que pareciera que los reglamentos internos no son siempre validados. ¿Cierto? No son como, no se ciñen a lo que dicen, porque en el fondo no existe tal vez un convencimiento de que son como algo que la comunidad lo siente como suyo. Ya me quedan 3. Punto número 7, importante. Se le pide a cada establecimiento contar con canales seguros y confidenciales para recibir denuncias sobre violencia, acoso, discriminación. Y dice incluso con reserva de identidad. Acá algo clave, la confidencialidad habla del deber que tenemos de resguardar la identidad de quienes han acudido en el fondo a comentar algo que les preocupa sobre la convivencia, cumpliendo con este deber de resguardarla, que es de todos, ¿cierto? Entonces, la idea acá es que quienes vayan a recepcionar estas denuncias sean personas que no comenten, ¿cierto? Y no divulguen de alguna manera lo que van a recibir porque es algo que es extremadamente delicado. Entonces, em, cuando hablamos de la confidencialidad, hablamos del debido resguardo de la identidad de quien denuncia, de no revictimizar también a los afectados y de adoptar medidas, ¿cierto?, que resguardan oportunamente las situaciones que ocurren. A veces en el fondo tenemos estos testigos que son medio silenciosos, ¿cierto? Que a veces no logramos como que las personas logren dimensionar que están viviendo violencia y entonces tienen una persona al lado que podría ser la persona que les salvara en el fondo de pasar por esta situación.
Por lo tanto, tanto los adultos como los estudiantes eh, tienen que hacer estas denuncias y la idea es que también todos actuemos de acuerdo a la confidencialidad y a la altura de mira con la que hay que tomar cada uno de estos casos. Em, y los adultos deben ser responsables de la denuncia y tienen que reportar al equipo directivo, es decir, les da una tremenda responsabilidad a los padres, madres y apoderados en esto, es decir, dice, somos todos responsables, pero los adultos de la comunidad educativa tienen que jugar un rol específico y les eleva el estándar. En cuanto al nuevo régimen de medidas de expulsión y cancelación de matrícula, aquí esto ya está en vigencia, ¿cierto? Desde el 1 de julio nos tienen que reportar los establecimientos particulares pagados aquellas medidas de expulsión o cancelación de matrícula que tomen en contra de sus estudiantes. Estas medidas van a ser revisadas por la Superintendencia de Educación para ver que se ajuste a lo que dicta la normativa. En específico acá son los artículos de la Ley General de Educación los que rigen, ¿cierto?, para los particulares pagados, en tanto los establecimientos subvencionados que hace ya años no se están reportando estas medidas, se rigen por la Ley de Subvenciones. Estas medidas, algo novedoso es que tienen que tener este informe que es elaborado previamente por una comisión integrada por el profesor jefe de quien va a ser sujeto de la medida, ¿cierto? Por el coordinador de convivencia educativa y por un integrante del equipo técnico pedagógico del establecimiento. Es decir, esta comisión es quien le recomienda al director o directora del establecimiento la decisión que cree que debería tomar y en el caso de que no se recomiende la aplicación de una medida de expulsión o cancelación de matrícula y quien es director o directora resuelva igualmente aplicarla, tiene que fundamentar dicha decisión, ya que en el fondo tenemos a 3 personas que están altamente vinculadas con el estudiante para defendiendo en el fondo que no se aplique. En cuanto a los detectores de metales y las medidas de seguridad, ¿cierto? El artículo referido a los recursos tecnológicos en materia de seguridad, que es el 10 de esta ley, ¿cierto? Se señala que los establecimientos, a través de sus sostenedores y siempre contando con el acuerdo del Consejo Escolar, pueden implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios o cualquier otro elemento que pudiera poner en riesgo la vida o la integridad física de la comunidad educativa o de quienes se encuentran en el establecimiento, ¿ya? Esa definición la hacen en base a la Ley sobre Seguridad Privada y se refiere también este artículo a que este uso de estas medidas de seguridad procede cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida que es proporcional, que es idónea y que permite prevenir la comisión de delito en el establecimiento. Ya, para eso entonces, recapitulando, tiene que hacerse con el acuerdo de la comunidad educativa, tiene que en el fondo estar fundamentado y el sostenedor, de acuerdo con el Consejo Escolar o con la comunidad educativa, tiene que elaborar un protocolo interno que va a regular el uso de estos recursos tecnológicos. ¿Ya? Este protocolo tiene que tener una perspectiva de género en su aplicación y evaluación, tiene que garantizar el respeto al debido proceso, ¿cierto? Y procurar una mínima interferencia en el desarrollo normal de las actividades educativas. Y el protocolo también tiene que considerar una coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública frente a la detección de cualquier arma o artefacto incendiario, en el fondo para que también el Ministerio de Seguridad Pública a través de sus policías pueda confiscar esos elementos que no deberían estar en una escuela. Este protocolo se somete a aprobación de la Subsecretaría de Educación, que va a evaluar el contenido de manera integral y va a informar, ¿cierto?, al Ministerio de Seguridad Pública, quien va a tener que pronunciarse sobre la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad de utilizar estos recursos. Una vez que se dé ese visto bueno, se puede ya proceder y es súper importante que las personas que operen estos recursos tecnológicos no pueden, o sea, están sujetos en el fondo a las inhabilidades y prohibiciones para asistentes de la educación. La ley abre la posibilidad de que los sostenedores
hagan convenios con organismos públicos y privados para implementar estos recursos tecnológicos y para contratar personas para su operación. Y por otro lado, es importante también señalar que la ley fija un plazo para dictar un reglamento desde el Ministerio de Educación, desde la subsecretaría, que son 2 meses contados desde la publicación, es decir, en el mes de abril del 2027, ese reglamento tiene que establecer en el fondo los requisitos técnicos, cuáles son los criterios para determinar la proporcionalidad, y un poco como todo el proceso que se va a requerir para poder elevar esta solicitud a través del protocolo del establecimiento, y en el fondo la autorización para poder usarla, ¿ya? Ya. Y me quedan las 2 últimas. Estas van un poquito de la mano, quiero como tratar de darles la tranquilidad de que em, estamos hoy día en el periodo, ¿cierto?, de adecuación, ya entró en vigencia la ley, eh, se inició, ¿cierto?, este proceso de una entrada en vigencia como en marcha blanca, ¿cierto? Estuvimos haciendo hartas capacitaciones y algo que acá es importante es que si son ustedes representantes de establecimientos particulares pagados, sepan que tenemos desde el 1 de abril que cumplir todas las obligaciones, salvo las disposiciones de tener el primer plan de gestión de la convivencia y reglamento interno de acuerdo a esta nueva ley, ¿ya? Y en cambio los establecimientos subvencionados tienen este plazo de hasta abril del 2027 para poder dar cumplimiento a estas también a estas reglas del plan de gestión de la convivencia y el reglamento interno. El establecimiento subvencionado tiene un plazo de adecuación más largo, ¿cierto? Pero la buena noticia también es que nosotros como servicio, además de nuestro dictamen 17, que va en el fondo en búsqueda de no sancionar cuando existen normas nuevas, vamos a también a iniciar un periodo de fiscalización que la ley nos encomienda, que es con un rol orientador, salvo estos casos que sean graves, donde vamos a tener que efectivamente ir a fiscalizar y podrían eventualmente aplicarse sanciones. ¿Ya? Así que para que se queden con esa tranquilidad, vamos a realizar fiscalizaciones con foco orientador y no sancionatorio. No se van a disponer instrucciones de procedimientos sancionatorios, sino medidas alternativas como observaciones, recomendaciones u otras que podamos determinar y que sean más ideales o idóneas para orientar al sostenedor al cumplimiento normativo, salvo estos casos que sean graves. Y vamos a continuar, igual que hoy, desarrollando capacitaciones y acompañamiento para implementar mejor la normativa. Más información sobre la ley de convivencia está disponible en la página web de la Superintendencia y en este QR. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Constanza, muchas gracias, Constanza. La implementación de la ley cobra sentido cuando sus principios se traducen en prácticas cotidianas que fortalecen la convivencia y el aprendizaje. A continuación, invitamos a Magdalena Plant, quien estará a cargo de presentar experiencias significativas y reflexionar sobre cómo el bienestar y el buen trato puede permear la cultura de los establecimientos educacionales. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Sabemos que hay mucha gente conectada. Vemos las inscripciones llegaron desde todo Chile, así que les damos las gracias por el interés en esta ley. Mi nombre es Magdalena Plant, soy la jefa de la División de Educación General y en mi vida anterior a estar en el ministerio fui directora de colegio muchos años. Así que cuando les voy a hablar de lo que va a suceder o lo que tenemos que implementar ahora, de ahora en adelante, les hablo también de la experiencia de haber estado desde el otro lado, en los establecimientos, y preguntándonos, ¿y ahora qué hago con esto? Y eso es lo que les voy a hablar en estos últimos minutos que nos quedan. Pasemos la lámina siguiente, por favor. La ley 21.809 no llega sola, sino que llega en el marco de una gestión. Nosotras la incorporamos dentro de las orientaciones que estamos enviando y la queremos enmarcar dentro del plan Chile Aprende y Avanza, que tiene 2 pilares que se potencian mutuamente: el fortalecimiento de los aprendizajes basales
en lectura y en matemática, y el desarrollo de una cultura educativa que otorgue sentido y sostenibilidad a esos aprendizajes. Entonces, dentro de cultura educativa encontramos otras reformas legales que se van a ir incorporando a el construir una cultura educativa positiva y anclada en nuestros valores institucionales. ¿Qué significa una cultura educativa en concreto? Significa que no basta solamente con la normativa y con lo que tenemos escrito en nuestros proyectos educativos y en nuestros reglamentos de convivencia si la comunidad no lo siente propio. Significa que no basta cumplir con protocolos si el clima de la escuela no está siendo modificado, y que los aprendizajes no se sostienen en el tiempo si nuestros estudiantes no se sienten pertenecientes y vinculados a nuestra comunidad educativa. Así que tenemos ese desafío. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, yo planteé y quise presentar en esta ocasión respondiendo a las preguntas que nos hacen en los equipos educativos cuando vamos a los establecimientos. Y la primera pregunta es la que todos tenemos en el corazón cuando sale una nueva normativa: ¿tengo que hacer todo de nuevo? Y la respuesta es, que siempre les voy a decir la verdad, es que la respuesta corta es no, no tienen que hacer todo de nuevo. Pero la respuesta larga es un poco matizada y se las quiero comentar ahora. Lo que la ley establece, específicamente los artículos que modifican la Ley General de Educación, como vimos en la presentación anterior, es que el plan de gestión de convivencia educativa y el reglamento interno deben ser instrumentos dinámicos, sometidos a revisión constante y colaborativa. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿eso sucede ya en los establecimientos? Lo más probable es que sí, porque todos sabemos que cuando uno dirige o gestiona un establecimiento, los reglamentos suelen estar siendo revisados porque recibimos nuevas indicaciones de la superintendencia. Entonces, probablemente ahí ya estemos cumpliendo. El RICE es un elemento que es dinámico y se está ajustando muchas veces a los requerimientos normativos, y ahora tenemos que hacer que ese dinamismo también converse con las necesidades de nuestra propia comunidad educativa. Entonces, lo que la ley nos pide es revisar lo que ya tenemos, una pregunta concreta. Este instrumento cuenta con los nuevos estándares o cumple con nuestros nuevos estándares, que son 3 cosas que antes, como comentaban antes, eran opcionales o eran indicadas por la superintendencia, pero ahora tienen carácter legal. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es si tenemos canales de denuncia seguros, confidenciales y anónimos. Si su reglamento aún no los tiene explicitado, tenemos que agregarlos. Segundo, ¿los plazos son para las investigaciones definidos o estamos con un poco de vaguedad? Por ejemplo, hay protocolos o reglamentos que dicen se investigará en el menor tiempo posible. Eso ya no es suficiente y por lo tanto tenemos que darnos un plazo en el cual vamos a poder hacer estas investigaciones. Y tercero, y esto probablemente ustedes ya lo cumplen, y si están en este webinar probablemente son las personas que lo tienen ya estipulado, tenemos que tener evidencias ordenadas en cada caso. No basta con hacer lo que corresponde o lo que dice la normativa, sino que tenemos que poder justificarlo, ustedes ya lo saben, con medios de verificación. Y por lo tanto tenemos que tener un sistema de registro muy ordenado. Entonces, mi consejo práctico desde la experiencia es que hagan primero un diagnóstico. No empiecen a cambiar el RICE ahora sin haber analizado si nuestro RICE está en relación a lo que nos está pidiendo esta nueva ley. Tenemos canales de denuncia anónimos, tenemos pasos explícitos, tenemos registros ordenados, y la palabra clave aquí es ordenado. Porque si no, cada vez que surge una nueva denuncia y nos empezamos a preguntar a qué le corresponde registrar, dónde se almacena, dónde se guarda, probablemente tenemos que hacer una modificación. Y en ese sentido, en la ley entonces no es un enemigo, sino que viene a poner por escrito cosas que ya estábamos realizando en la mayoría de los establecimientos. Segunda pregunta, pasemos a la siguiente lámina. ¿Con qué recursos voy a fortalecer mi equipo de convivencia? Y esta es la pregunta más compleja, porque como decían antes, efectivamente, esta ley no viene acompañada de recursos específicos y nos exige que exista un cargo de coordinador de convivencia educativa, que es de dedicación exclusiva. Y sería irresponsable decirles, esto va a ser fácil de solucionar,
pero la respuesta que nos da la misma superintendencia es que podemos dedicar recursos de la subvención escolar preferencial a sostener o a gestionar este plan. Pero, y ahí hablo de la experiencia, esto tiene que estar consignado en mi plan de mejoramiento educativo, tiene que estar en mi PME. Entonces, tengo que tener esa conversación y probablemente, y ojalá haya sostenedores acá escuchando este webinar, y si no, ustedes le graban este pedacito y se lo presentan. Tenemos que incorporar estas acciones o acciones destinadas específicamente a la convivencia educativa en nuestro PME. Y mi recomendación es trabajarlo junto al sostenedor para que efectivamente tengamos recursos y tengamos posibilidades de financiar a nuestro coordinador de convivencia y, como decíamos antes, que él trabaje y coordine a los equipos de convivencia. Entonces, cuando tengan esta conversación, y van a tener que tenerla con sus sostenedores, yo creo que vale la pena plantearlo como una inversión en los resultados que vamos a tener como establecimiento, porque la evidencia y no la intuición indica que los equipos educativos que tienen equipos de convivencia consolidados, con dedicación real, en general no gastan más en resolución, sino que tienen una actitud preventiva y por lo tanto eso evita muchas veces que en los casos se excedan a lo que podemos manejar, que los casos lleguen a superintendencia, porque nuestro trabajo es mucho más coordinado, es mucho más preventivo dentro de lo que podemos manejar en el establecimiento. Vamos a la pregunta 3. Y esta es una pregunta compleja y me toca especialmente porque cuando era directora, lo digo sin drama, soy culpable de haber hecho una participación que al final no era tan participación. Muchas veces convocamos a una reunión para mostrar algo que ya tenemos decidido, algo que tenemos definido, y es más informativo que participativo. Y también entendiendo que no es fácil hacer participar a las comunidades educativas muchas veces. Y ahí mi recomendación es plantear enmarcando qué es lo que estamos determinando que implica esta participación. Porque sabemos que muchas veces los equipos, los estudiantes, incluso los apoderados, nos sugieren o nos piden cosas que están fuera de lo que podemos efectivamente incorporar en nuestros reglamentos o incluso en nuestros proyectos educativos. Entonces, partir marcando la cancha, diciendo que se va a invitar a la colaboración y a la participación, pero que hay normas, leyes en este caso, que nos limitan. Tenemos normativas que también nos dan un marco y tenemos incluso nuestro propio proyecto educativo institucional, que es un marco que no vamos a poder modificar muchas veces. Entonces, dando este marco que permite generar expectativas adecuadas sobre lo que es la participación, ahí sí podemos partir preguntando. Y partir preguntando, recomiendo yo, en forma abierta. Por ejemplo, si vamos a presentar un plan de convivencia, no presentarlo ya hecho, sino que hacer la legítima pregunta, por ejemplo, a los apoderados, ¿cuáles son las situaciones de convivencia que más les preocupan o que más afectan a sus hijos o a sus pupilos? Y de ahí tomar notas. Tenemos que abrir la conversación y no partirla cerrando. El segundo ingrediente es involucrar a los estudiantes como protagonistas, especialmente, y veíamos las cifras que presentaba la agencia, nuestros estudiantes de media sienten que les preguntamos poco. Y muchas veces que cuando les preguntamos no les hacemos caso. Y por lo tanto, vuelvo a lo primero que les dije, tenemos que enmarcar la participación, porque muchas veces lo que sugieren los estudiantes, o puede pasar que lo que sugieren los estudiantes, no lo podamos incorporar. Pero eso es relevante señalarlo de antes y tener como las expectativas adecuadas a lo que es posible dentro de su propia participación. Y tercero, cerrar el ciclo. ¿En qué sentido? En que muchas veces preguntamos a los equipos, a los apoderados, a los estudiantes y nos responden una encuesta, pero nunca les entregamos los resultados. Y eso muchas veces genera desconfianza porque no hay retroalimentación, no hay cierre de este proceso. Entonces, a lo que nos invita esta ley es abrir preguntas, a hacer un diálogo participativo, pero también cerrar el proceso con modificaciones muchas veces a nuestro RICE, pero muchas veces
puede ser que no podamos hacer esa modificación porque esto va en contra o sobrepasa lo que la ley nos permite hacer o lo que la normativa nos permite hacer, o incluso que nuestro proyecto educativo determina. Entonces, la participación tiene que ser real, pero tiene que ser enmarcada y acotada. Pasemos a la siguiente. Esto es una pregunta que me han hecho mucho porque nos llega la consulta de si esto se contradice o como anula Aula Segura, que es una ley que en este minuto está vigente. Y la respuesta es que no se contradice, pero son dos normativas que se tocan y hay un punto de tensión que me parece importante destacar. ¿Qué es lo que no cambia? La ley Aula Segura, o sea, la ley 21.128, sigue vigente. El director sigue manteniendo sus facultades para expulsar o cancelar matrícula frente a situaciones que afecten gravemente la convivencia educativa, y eso probablemente ustedes ya lo tienen en sus reglamentos. Lo que sí cambia es lo que pasa antes de tomar esa decisión, porque la ley de convivencia nos indica, como ya se señaló antes, que antes de tomar una decisión o una medida de expulsión o cancelación de matrícula, tenemos que contar con el informe de una comisión. Y esta comisión tiene que estar integrada por el profesor jefe del estudiante, por el coordinador de convivencia y un representante técnico pedagógico del establecimiento, o sea, el jefe de UTP, el coordinador de ciclo, etc. Eso, en este minuto, uno podría hacerlo, pero en la medida que entra en vigencia la ley, es obligatorio. Tenemos que tener este informe. Entonces, ¿y qué es lo que a mí me parece positivo? Que esto resguarda también a los equipos escolares en el proceso y en la decisión que están tomando. Porque si tengo este informe, tengo respaldo, con plazo, con identificaciones formales, con evidencia ordenada, y por lo tanto vamos a tener equipos directivos que puedan defender sus decisiones ante cualquier instancia. Entonces, la formalidad de este proceso y las etapas de este proceso que regulan Aula Segura o complementan Aula Segura no les debilita la autoridad, sino que la blinda. La ley Aula Segura me dice lo que puedo hacer y ahora esta ley de convivencia me hace el doble clic sobre cómo tengo que hacerlo y qué procesos previos tengo que ir siguiendo. Y vamos a pasar a la siguiente, mi último aporte. Pregunta 5. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Porque sabemos, y empatizo totalmente, los equipos directivos estamos con mucha carga, tenemos muchas tareas y por lo tanto mi recomendación es empezar en un proceso de 3 semanas antes de ir tomando decisiones y cambiar y modificar el RICE, que sabemos que tenemos todavía tiempo hasta abril del próximo año para hacerlo. Pero tengo que estar preparado. Entonces, mi primera recomendación es que la primera semana tengamos una conversación con la persona que está encargada de este proceso. El coordinador de convivencia, puede ser el orientador de ciclo, o sea, ¿quién es la persona que va a liderar este proceso? Y levantar cuánto tiempo tiene real, el verdadero, entendiendo que en los establecimientos siempre hay urgencias difíciles y que van a tener que ser flexibles, pero cuánto tiempo asignado en papel, en un calendario tiene para dedicarle a esta tarea. Entonces, con eso en mente, la semana siguiente hacemos un diagnóstico. O sea, lo que dijimos al principio, no empiezo cambiando todo, sino que levanto mi reglamento interno, mi plan de gestión de convivencia, mis protocolos y reviso qué es lo que sí tengo avanzado, y yo les prometo que van a tener mucho ya avanzado con las 3 preguntas que planteamos al principio. ¿Hay canales de denuncia anónima? ¿Hay plazos explícitos? ¿Hay procedimiento para la comisión que exige que emita un informe antes de una expulsión o una cancelación de matrícula? ¿Tiene los contenidos mínimos que pide la ley? O sea, agarro mi reglamento y reviso qué es lo que me falta. Y ahí puedo asignarle tiempos a el trabajo que me queda por delante, a esta persona, al equipo que determinemos, y estructuro el trabajo para no partir en marzo cambiando mi reglamento, y yo estoy seguro que ustedes lo van a tratar de dejar listo en diciembre antes de salir de vacaciones para salir con un peso menos. Entonces, puedo asignarle tiempos a las modificaciones que tengo que hacer y no estoy en marzo apurado tratando de cambiar lo que me falta cambiar. Y el tercer elemento, que es lo que ya les comenté antes, esta conversación que tenemos que tener con el sostenedor para poder incorporar
a nuestro coordinador de convivencia o las distintas acciones de convivencia que queramos incorporar en nuestro PME para darle sentido, darle recursos, darle peso a el trabajo de convivencia que estamos haciendo desde el establecimiento. Entonces, la recomendación con la que quisiera cerrar es que entendemos desde la División de Educación General que esto es un peso, que efectivamente es un trabajo que tienen que realizar, pero que en forma ordenada y determinando bien cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer a los reglamentos, probablemente esto sea más abordable, más acotado y que nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho avanzado porque ya la superintendencia había hecho un trabajo previo de ir entregando orientaciones para la modificación de los RICE. Así que en ese sentido, cuenten con la División de Educación General para los apoyos, para las consultas. Sabemos que la superintendencia también está ahí muy disponible para responder preguntas. En ese sentido, la invitación es a pensar nuevamente la convivencia educativa desde la pregunta qué tipo de comunidad queremos ser, cuál es la cultura educativa que queremos trabajar y dónde está esa cultura anclada en nuestro proyecto educativo. Y una vez habiendo tenido la conversación sobre lo que queremos construir, ahí vamos modificando todos estos elementos normativos que nos ayudan a darle este piso a la cultura que queremos construir en el establecimiento. Entonces, vamos trabajando, vamos a ir enviando orientaciones también para irlos acompañando y cuenten con nosotros para este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Hemos recorrido la evidencia, los primeros alcances de la ley número 21.809 y experiencias que muestran cómo la convivencia, el buen trato y el bienestar pueden favorecer los aprendizajes. Antes de cerrar, queremos recoger solo dos preguntas, porque en honor al tiempo, para terminar y ver los desafíos que tenemos por delante. Le pediremos a nuestros expositores que respondan a la brevedad desde las perspectivas de sus respectivos ámbitos. La primera pregunta es para Gino y preguntan, ¿por qué los resultados de convivencia se mantienen estables siendo que las denuncias han aumentado? Y para Constanza, ¿cómo será la fiscalización de esta normativa por parte de la superintendencia? Bien, qué buena pregunta primero. Creo que lo que nos dicen es completamente cierto. Lo que hemos visto y lo que ha informado la superintendencia es que el número de denuncias ante la superintendencia ha aumentado en los últimos 3 años. Y eso se puede deber a varias razones. Bueno, en primer lugar, es que las personas hoy día saben, y es un buen trabajo de la superintendencia también, dónde denunciar. De modo que no podemos afirmar que a mayor número de denuncias, efectivamente, estadísticamente me refiero, no podemos decir que mayor número de denuncias es igual a mayor violencia escolar, porque es probable que antes podamos haber tenido fenómenos similares, pero no eran denunciados. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración, que es más estadística, creo que es muy relevante, que nuestros resultados del 2023 y 2025 se pueden relacionar con otro estudio que hizo la Encuesta Nacional de Juventud del 2025, el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, sobre violencia física, sobre violencia psicológica también, y que se mantienen también en el mismo porcentaje que la edición pasada del 2022. De todas formas, en el fondo esta encuesta cuenta con información desde el 2015. Y ahí fíjense bien, porque en el fondo, por lo que se puede determinar que ha habido un aumento de este tipo de violencia luego del 2018. Además, la encuesta lo que menciona es que el lugar de estudios es donde vives también la mayor violencia física. Aquí también vemos que los niveles de violencia de las instituciones educativas
han ido al alza, según lo que reporta este estudio, y que se relaciona también con el estudio que realizamos en la agencia, entre el 2015. Fíjense que informaban en el 2015 un 13,7%, el 2018 un 18,2% y el 2022 un 20,7%. Y en esta versión que publicó el INJU del 2025 se mantiene en un 21%, proporción que también es similar al reporte que entrega el monitoreo de la convivencia, que también está en el orden del 20%. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el monitoreo de la convivencia mide el periodo del 23 al 25. No tenemos información previa, pero sí lo tiene otra encuesta, que es la del INJU, que mide con similares preguntas las mismas dimensiones. Lo que se veía en esta encuesta, lo que reportaban en el Estado, era que los niveles de violencia aumentaron entre el 2015 y el 2022. Y estos se mantienen entre la medición del 2023 y del 2025. Por lo tanto, la percepción de aumento de violencia es real, pero no es en un periodo de tiempo acotado, sino que más bien se gatilla del 2018 en adelante. Y esto es lo que también muestra el monitoreo de la convivencia. Eso creo que es una respuesta que más o menos puede responder a la pregunta que nos hacen, Paulina. Muchas gracias, Gino. Constanza. Em, sí, muchas gracias. Bueno, la fiscalización de la superintendencia desde la entrada en vigencia de la ley va a abocarse principalmente a realizar un acompañamiento a las comunidades educativas para poder lograr, ojalá, la mayor tasa de cumplimiento de esta nueva norma. En ese sentido, siempre se va a propender a un foco más orientador y no sancionatorio. Esto no es algo novedoso para la superintendencia, ya que nosotros hace rato estamos implementando un modelo de fiscalización con enfoque de derechos que busca que se puedan subsanar aquellas eventuales infracciones que se detectan, pero acá en esta oportunidad se abre el servicio a nuevas oportunidades, como no solo estas observaciones de mejora, sino que también recomendaciones u otras que pudieran resultar idóneas para lograr que las comunidades logren este estándar que fija esta nueva norma. Entonces, el llamado también es a mantener cierta tranquilidad con que se sepa que no va a existir como una persecución en el fondo del incumplimiento, sino que lo que más vamos a intentar hacer es enseñar, educar, promover el cumplimiento de esta nueva norma y finalmente sí señalar que como para cumplir nuestro mandato legal, si efectivamente existe algún caso que sea grave, donde se vulnera algún derecho, o estos casos que en verdad uno ve que de verdad el comportamiento ha sido del establecimiento puede haber sido temerario, en el sentido de no resguardar a los estudiantes o a algún otro miembro de la comunidad educativa, ahí sí la ley nos dice usted sí puede proceder y eventualmente sancionar. Pero siempre nuestra primera vía va a tratar de resolver colaborativamente y fiscalizar con un foco más orientador y de guía a los establecimientos educacionales. Gracias, Constanza. Agradecemos a nuestras autoridades, expositoras y expositores y a todas las personas que participaron en este webinar. Esperamos que este encuentro haya contribuido a fortalecer una mirada compartida sobre la convivencia, el buen trato y el bienestar como condiciones para el aprendizaje. Les invitamos a participar en las próximas jornadas de profundización sobre la implementación de la ley y a revisionar este seminario en el canal de YouTube del CPIP. Muy buenas tardes.